Salmo capítulo 56. Estaba estudiando y mientras veía cuántos salmos iba a estudiar, siempre me gustaría avanzar más, pero nunca puedo. Entonces, creo que es un salmo súper rico para quedarnos ahí, el Salmo 56. La semana pasada también estuvimos estudiando un salmo, el Salmo 55, y aunque es el mismo escritor, y aunque parece que es la misma situación, vamos a ver algunas cosas distintas que están pasando aquí, sobre todo con David. Entonces, Salmo 56 tienes ahí y dice al músico principal. Y tiene algo así que suena medio raro, dice, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Y aquí hay opiniones divididas. Aquí algunos dicen que esto es de forma figurada. Entonces está diciendo que David se siente como una paloma que está muy distante y silenciosa en su vida, pero otros dicen que esto es como una manera de cantar la melodía. Entonces puede ser una notación musical para los músicos que iban a tocar o quien iba a cantar este salmo. Entonces era una notación de un tipo de matiz de cómo debería cantarse, como una paloma silenciosa en paraje muy distante. Pero también tienes ahí que dice en el título Mictam, Mictam de David. Y esto, el Mictam es un tipo de poesía, ¿no? Simplemente eso, algunos le llaman la poesía dorada de David. No solo eso, sino nos ubica en por qué escribe David este salmo. Dice, cuando los filisteos le prendieron en Gad. Y hay dos veces donde David tiene que huir a Gad y tiene que habitar donde habitan los filisteos. Si recuerdas un poco, los filisteos son en este tiempo el peor enemigo del pueblo de Israel. Y David en esta temporada en su vida, a diferencia del salmo pasado que él está escribiendo ya cuando es rey, y entonces después de ser rey su hijo se levanta y hace una guerra civil y entonces lo traicionan sus enemigos ya siendo rey. En esta temporada de David, en este tiempo, él todavía no es rey, sino que Saúl le está persiguiendo y él está huyendo y hasta este punto él está solo. Y es interesante porque esto que pasa es justo antes de algo que, del pasaje de la Biblia en Primera de Samuel, que es la cueva de Adulam, donde después de eso la vida de David cambia y empieza a caminar y ya no empieza a caminar solo, sino Dios le empieza a dar gente a su alrededor, donde más adelante, la segunda vez que David visita a los filisteos, ya no los visita como esto, sino los visita como un guerrero con un ejército. Y a pesar de que estaba huyendo todavía, ya es muy diferente su situación. En este tiempo David está huyendo y no le queda otra más que decir, ok, tengo que dejar mi país y mi nación porque me van a encontrar y me van a matar. Y no encuentro otro lugar a donde ir donde no me busquen que en Gad, en tierra de los filisteos, el peor enemigo de mi pueblo. Ahora, para este tiempo, David ya era David. O sea, ya cantaban, si te acuerdas esto, David ya había sido un general o un militar muy importante, y entonces ya cantaban en el pueblo, ¿no? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y por supuesto está hablando de estas guerras en contra de los filisteos. David era suficientemente conocido dentro de los filisteos. Y en este pasaje que está en Primera de Samuel 21, y lo puedes buscar más adelante, lo que habla es que David tiene que huir ahí, y entonces todos empiezan a ver que este no es David, el rey de la tierra, que este no es David, el gran guerrero, que hace este enemigo entre nosotros. Y llega tanto que David tiene que actuar como un loco. Y dice este pasaje que David caminaba en las calles como si estuviera loco. Incluso dejaba correr la baba sobre sus barbas. O sea, como si fuera así, alguien que vive como indigente, que ya no está bien de sus facultades mentales y tiene que llegar a este punto en su vida porque está huyendo. Ahora, teniendo este contexto, sabiendo lo que está pasando, David estando en la tierra de los enemigos, vamos a ver que está sufriendo mucho. Con un ambiente hostil donde a lo mejor muchos de los filisteos decían, y es más, el rey de Gad dice,
cuando le vienen y dicen, mira, aquí está David para que le matemos. Dice, ay, o sea, un loco más entre nosotros, ya déjenlo, pobre, ya tiene suficiente. Ya está loco. Y en medio de este ambiente hostil, donde algunos filisteos seguramente estaban diciendo, no, para mí que se está haciendo el loco. Están buscando hacerle tropezar y en cualquier momento ver si era mentira y matarle. No solo eso, David está en los filisteos y sabe, no puedo regresar ahora a mi ciudad, a mi país, porque ahí también están buscando mi vida. Y entonces en medio de esta situación David escribe en el capítulo 56, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. O sea, y parece ser que la situación se vuelve mucho más grave porque David tal vez pensaba, no, pues si huyo con mis enemigos y me hago el loco, ya no va a pasar nada, pero ahora vive rodeado de sus enemigos. Y seguramente pasan sus enemigos y le dan zapes, y no que David el guerrero. Y sabe, vive en un peligro de muerte, pero ve cómo empieza su salmo. Ten misericordia de mí, oh Dios. Y tienes que saber que es solo por eso que podemos acercarnos a Dios. Es a la única cosa que tú y yo podemos apelar delante de Dios, a su misericordia. Nunca debemos ser descuidados en pensar que Dios nos debe algo. Vamos a ver más adelante que David está en esta situación injustamente. Y tú podrías pensar, no, o sea, ¿por qué Dios lo metió ahí? O ¿por qué él podría pensar, ¿por qué Dios me metiste aquí? Yo no he hecho nada malo. O sea, tú me debes sacarme de aquí con bien. Pero David conoce a Dios y sabe quién es Dios y no se atreve a decir estas palabras. Porque sabe que por muy buenos que seamos, a lo único que podemos apelar delante de Dios es a su misericordia. Por eso todo este evangelio que habla de la prosperidad, y no solamente esto, sino de confesión positiva y movimiento de fe, donde tú declaras y dices, Señor, y yo pido esto ahora, y dices, ¿cómo? O sea, Dios no nos debe nada. A lo único que podemos apelar delante de Él, así se hace el mejor hombre sobre la faz de la tierra, esa es su misericordia. Y es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Y David sabe esto, y entonces así empieza su oración, así empieza su canción. Ten misericordia de mí, oh Dios. Lo único que nos da oportunidad de pedir algo delante de Dios es su misericordia. Entonces cada vez que nos acerquemos a Dios, cada vez que vengamos con una petición delante de Él, no nos olvidemos. Es por su misericordia. Y David dice eso, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Y vamos a ver cómo comienza esta oración y vamos a ver de qué va este salmo. Y aunque el salmo anterior, el Salmo 55, hablaba de temor, y este salmo también habla de temor, pero habla de un temor específico. Lo dice en el versículo 4, dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y esta es la pregunta. David está ahí y está luchando con el temor, pero está luchando en específico con el temor del hombre, con el temor hacia los hombres. Y todos luchamos contra este temor del hombre.
Tal vez no es un temor en que creas que alguien más puede quitarte la vida, pero sí un temor del hombre, de lo que piensan otros de ti, de lo que puedan decir de ti. Y hay muchas cosas que hacemos o no hacemos, no guiados por Dios, sino guiados por este temor en específico, el temor del hombre. Spurgeon decía algo, dice acerca de esto: las bocas abiertas de nuestros enemigos deben hacernos abrir nuestra boca hacia Dios en oración. Y David está ahí en medio de esta situación y tiene temor real de lo que le puedan hacer ellos. Y tiene todas las razones para temer. Pero David dice en el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. Estas mismas bocas que nos infunden temor, las podríamos encontrar en cualquier lugar en nuestra vida, en el trabajo, en la escuela. A veces, y es lo más doloroso, cuando las encontramos en nuestra propia casa o familia. Son estas voces que todo el tiempo están o juzgando o cuestionando, que están esperando vernos caer y tropezar. Ahora, aunque la Biblia enseña que no olvidemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, y Satanás es el enemigo. Pero usa a personas para hacernos desmayar. Y David estaba en este punto solo, desesperado, asustado. Ni siquiera pensaba con mucha claridad, pero él hace lo correcto, va a Dios, se acerca de la manera correcta. Señor, ten misericordia de mí. Dice lo que está pasando y en el versículo 3 acepta que tiene temor. Y parte de ser cristiano, parte de seguir a Jesús, es reconocer y aceptar que somos débiles. De repente hay esta idea en algunos cristianos donde no digas que no digas que eres débil, no digas que no puedes, no digas que eres fuerte, tienes que decir que sí puedes y que Dios está contigo. Sí, yo sé que Dios está conmigo, pero tengo miedo. David tiene un miedo real, está solo, tiene razones para tener temor. En tierra enemiga con los filisteos, sin poder estar en su tierra, porque ahí también le buscaba. Era tan grave su situación y tan desesperada que prefirió ir con los filisteos. Y créeme, se vale tener temor. Se vale. Porque entonces lo que pasa es que hay cristianos desanimados y confundidos porque dicen, ¿cómo siento temor? Si se supone que confío en Dios, no debería sentir temor. No, somos débiles. Esa es una realidad. Se vale tener temor, pero no se vale ser dominado por el temor. No se vale tomar nuestras decisiones por el temor, sobre todo del temor del hombre. El qué dirán. Entonces David nos enseña qué hacer cuando temo. El día que temo, yo en ti confío. Y parece ser que el antídoto para vencer el temor, para no ser dominado por el temor, para no tomar decisiones basadas en el temor, es tener la valentía de confiar en Dios. Tener la valentía, vamos a ver, de confiar en su palabra. Dice versículo 4, en Dios alabaré su palabra. Es decidir creer y confiar en que Él está en control de la situación, a pesar de que tengo todas las razones para temer. Esta lucha contra el temor del hombre, la única manera de ganarlas, no es sintiéndonos muy fuertes. No es que no nos importe lo que los demás piensen o hagan. Porque eso la mayoría de las veces ni siquiera es cierto. Sí nos importa lo que los demás dicen o puedan hacernos. Somos humanos, somos débiles.
No somos soberanos sobre las situaciones, pero Dios sí. Es decidir cuando tengo miedo en confiar en Dios. Es eso lo que nos toca hacer. Es decir, Señor, tengo miedo. Y reconocer, soy débil. O sea, esta situación me sobrepasa. O sea, ¿qué le quedaba a David hacerse el fuerte en medio de esta situación? Al contrario, se hace el loco. Y está en una situación humillante, haciéndose pasar como un indigente, como alguien que está fuera de sí. Y es reconocer delante de Dios, Señor, tengo miedo, tengo temor de lo que me puedan hacer, de lo que puedan decir. Me preocupa lo que piensen, me preocupan las repercusiones que pueda tener al serte fiel. Eso es lo que está pasando en la vida de David. Todo esto son las repercusiones solamente por haber sido fiel a Dios. Y sí le preocupa que por ser quien es y por ser fiel a Dios, pueda sufrir ataques a su vida. Y es venir y reconocer, Señor, me preocupa que porque soy tu hijo, que porque estoy haciendo las cosas bien, puedan venir estos ataques a mi vida, pero aún así voy a decidir confiar en ti. Y vamos a ver que es confiar en Dios y hacer lo correcto. En eso se resume la confianza en Dios. Y esto es lo que pasa, que cuando tienes que tomar una decisión, que sabes que es honrar a Dios, tú sabes que vas a tener consecuencias. Consecuencias buenas, entre comillas, o más bien malas, entre comillas, porque sabes que al tomar una decisión firme en tu vida para obedecer a Dios, vas a perder algo. Y vas a perder amistades, vas a perder tal vez esa reputación que tenías con los demás. O sea, puedes perder hasta tu trabajo por hacer lo correcto. Puedes perder incluso relaciones. Pero no se te olvide que también estas mismas decisiones traen consecuencias buenas, que es glorificar a Dios, que es honrar a Dios. Y David está en este punto de su vida por honrar a Dios, por hacer lo correcto. Él no ha hecho nada malo para estar en esta situación. Pero el temor del hombre es real. Ahora, algo que tienes que saber es que el temor está totalmente relacionado con el amor. Y cuando tú dices, no quiero hacer esto porque tengo miedo de que hablen mal de mí, puedes traducirlo o cambiarlo. Es, no quiero hacer esto porque amo que hablen bien de mí. Y David dice eso, el día que temo yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El antídoto ante el temor es la fe, la confianza en Dios. ¿Y te acuerdas de esta historia de la Biblia donde Pedro decide bajarse de la barca? Y Jesús le dice, ven. Y Pedro por un momento camina sobre el agua. Y sí, todos le criticamos, ¿por qué? Porque al final se hunde. Y dice, ay Pedro, te faltó un poquito más de fe. Son unos pasitos más. Pero nadie ve la confianza que tuvo que tener en Dios para bajarse de la barca. Y aún Pedro hundiéndose y dudando, y con el temor encima, aún así decide confiar en el Señor en el momento de vacilación.
y simplemente, Señor, ayúdame. Ya cuando se está hundiendo y Jesús lo saca. Y a veces nuestra vida, a veces se ve así. O sea, sí que empezamos a caminar, pero en medio de eso hay temor y nos empezamos a hundir. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que David hace: Señor, tengo miedo, pero en ti confío. Voy a decidir confiar en ti. Y es un gran principio, aun que cuando veo la oscuridad del temor llegar, también puedo ver un poco de luz en la confianza de Dios. Y a veces esas dos cosas van juntas. A veces por un lado está el temor y por otro lado está la luz de la confianza en Dios. Y a veces tengo que vivir ahí en medio de eso. Ahora, no siempre me tengo que quedar ahí, pero a veces la verdad es esto: tengo temor, pero voy a decidir confiar en Dios a pesar del miedo que tengo. Cuando voy entrando a una enfermedad, cuando mi vida está en peligro y las tinieblas del temor se acercan, aún ahí puedo ver su luz y confiar en Él. Versículo 4: en Dios alabaré su palabra. Y esto lo va a repetir más adelante. Este es el punto de David. Pero alabaré su palabra. Tienes que saber que la fe hace brotar del corazón alabanza a Dios aún en el temor. Spurgeon decía esto también: quien puede confiar, pronto puede cantar. Y es alabar quién es Él y cómo Él se ha revelado en su palabra, su santidad, su grandeza, sus promesas, su gracia. Todo eso debe ser alabado cuando confiamos en Él. Y por eso es que el tiempo de alabanza es una oportunidad para que tú y yo alabemos quién es Él. Por eso las letras de las canciones tienen que estar saturadas de su palabra. Asegúrate de que lo que cantes sea una verdad bíblica. Hay muchas canciones que no están saturadas de verdad. Por lo tanto, si no hay verdad, no hay ningún efecto en ellas. Pero David dice: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y vamos a ver que esta vez cuando David lo dice, sí lo dice con bastante temor. Pero vamos a ver cómo eso en el pasar de los versículos cambia. El problema con el temor del hombre es que se ha vuelto como un ídolo. Un ídolo que te paraliza para hablar de él, por el qué dirán. Un ídolo que te paraliza para no obedecerle, porque no quieres perder a esta persona, porque no quieres perder que hablen bien de ti. Es un ídolo que también te paraliza para no creer. Cuando tu familia te dice, o sea, ¿cómo vas a dejar la religión y cómo vas a dejar la tradición que tu abuelita, o sea, nos inculcó? Y platicaba con unos amigos la semana pasada y ella decía: no, pues parece ser que ya se quieren casar pronto. Y dice: mi abuelita ya me dijo que si yo me caso por la iglesia cristiana, ella no viene a mi boda. Y es ahí donde el temor del hombre juega en contra de nosotros y tenemos que decidir qué vamos a hacer. ¿A quién voy a obedecer? ¿Con quién voy a caminar? Muchas personas no vienen a Jesús solo por este ídolo, el temor del hombre. Y sí, confiar en Dios puede traer esto, puede traer en contra de ti mucho sufrimiento
que tengas que escuchar palabras que te duelan, actitudes que te lastimen. Y tu temor puede ser totalmente justificado. Pero el no confiar en Dios no tiene justificación. Si tú estás luchando hoy con este temor, déjame leerte un mensaje de Jesús para ti y puedes acompañarme en Mateo capítulo 10, versículo 26. Mateo está ahí adelante en el Nuevo Testamento. Es el primer evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 26. Jesús habla de este temor. Mateo capítulo 10, versículo 26. Jesús dice esto, dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y está hablando de este mensaje, de este evangelio. Hey, no tengan miedo, no teman a los hombres. Lo que les estoy diciendo aquí, díganlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, ¿quién es este? Dice Satanás, no, Dios. Es mejor temer a Dios. Él es el único que tendría el poder para destruir el alma. Pero mira lo que dice en el versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Regresemos al Salmo, capítulo 56. Jesús habla de esto y por un lado nos está diciendo, hey, no vale la pena temer al hombre, a pesar de lo que venga. No teman porque yo tengo cuidado de ustedes. Y eso es algo que David va a ir entendiendo conforme avanza el Salmo. Versículo 5. David sigue hablando acerca de su situación real de temor. Dice, todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Y David está sintiendo eso, su alma así hasta morir. Y parecen ser las mismas palabras o la misma situación que Jesús atravesó camino a la cruz. Cuando sus enemigos pervertían su causa, cuando le acechaban en cada oportunidad, cuando buscaban hacerle mal todo el tiempo, sin embargo aún cuando Jesús sintió el peso y la angustia de lo que le venía, Jesús escogió confiar en Dios y rendirse a su voluntad de hacer lo correcto. Al final sabes que derrotó a sus enemigos y se levantó triunfante. Y David está sintiendo este peso y en el versículo 7 por eso ora de esta manera: pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Es eso, Señor, haz algo, te lo pido, Señor, porque tengo temor de lo que puedan hacerme. Versículo 8. Y eso es una parte muy bonita del Salmo, porque David lleva huyendo mucho tiempo. Acuérdate, sin causa alguna. Es una situación totalmente injusta. Esa situación por la que está no es por algún pecado que cometió, no son las consecuencias alcanzándole, sino por hacer lo correcto.
Y muchas ocasiones estamos atorados en nuestra vida y estamos sufriendo y estamos con temor y con angustia porque nosotros mismos nos hemos metido ahí. Pero David no llegó hasta ahí por culpa suya. Y en el versículo 8 dice, mis huidas tú has contado. Señor, tú sabes cuántas veces he tenido que huir para salvar mi vida. David está cansado de correr y de huir. De sentirse que no es de aquí ni de allá, de no poder ver a su familia, de no poder ir al altar de Dios a adorar. David no ha tenido un momento de paz por mucho tiempo. Pero David entiende algo. Dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Y aunque no hay un pasaje ni es una doctrina que Dios tenga una redoma como una botella donde tengas tus lágrimas, es muy fácil de entender. Tienes que saber si te has sentido así como David, que injustamente estás atravesando por esta situación, injustamente estás ahí, tienes temor. Tienes que saber que Dios no ha olvidado tu sufrimiento. Que es esta idea como si Dios tuviera una botellita muy preciada como de perfume, donde Él ha guardado cada lágrima que tú has derramado. Dios ha visto cada una de tus lágrimas derramadas por hacer lo correcto. Y son muy preciadas para Él. Y dice, no están ellas en tu libro. Como si Dios tuviera un libro donde anotara cada vez que hemos sufrido injustamente por obedecerle, por hacer lo correcto. Y esto sí enseñó un principio. Que las veces que hemos decidido hacer el bien y a pesar de eso hemos recibido mal, que las veces que hemos decidido serle fiel y las cosas han salido para peor con nosotros, Dios lo tiene en cuenta. Cada vez que les has estorbado a tus hijos para que pequen y eso te ha traído un problema con ellos y te ha hecho llorar, créeme, Dios en su botella, en su redoma, tiene tus lágrimas guardadas y sabe tu sufrimiento. Todas estas lágrimas, Jesús las ha visto y las tiene en alta estima. ¿Te acuerdas de este pasaje en Lucas 7, donde llega una mujer con un perfume de alabastro y lo derrama y todos están hablando de por qué, o sea, un perfume tan caro, pero no solamente eso, sino que dice que con sus lágrimas mojaba sus pies y con su cabello los limpiaba? Jesús ve eso y sabe, todo eso no ha sido en vano, sino son muy preciadas. Para Jesús fue más preciado las lágrimas de esta mujer que el perfume caro. Él ha visto cada una. Él sabe cada situación que has pasado por Él. Y Él las tiene anotadas, no se han olvidado. Versículo 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Y está, o sea, como que empieza a hablar, empieza a orar, sus pensamientos se van acomodando, su dolor se va direccionando correctamente,
empieza a recordar las cosas que son verdad y empieza a decir, Señor, yo sé, o sea, y seguramente David estaba llorando mientras escribía esto. Yo sé que mis lágrimas no han sido en vano porque he hecho lo correcto. Yo sé que mis enemigos serán vueltos atrás cuando yo clame a ti. Y David tenía esta promesa. David tenía la promesa de que él sería el próximo rey de Israel. Claro, esa promesa, huyendo, estando en tierra de los enemigos, haciéndose loco, babeando, no suena muy real. Y desanimado y en medio de lágrimas, David tiene que volver a lo que Dios le ha dicho. Y recordar, si Dios me ha prometido algo, quiere decir que este no es mi fin. Quiere decir que Él obrará de alguna manera que yo no sé para llevarme al final prometido. Quiere decir que esta situación no es mi final. Y ojo, aunque pudieras estar a la puerta de la muerte, aún esa situación para los que hemos confiado en Él no es el final. Porque entonces atravesarás esa puerta de la muerte y te encontrarás con su promesa. Y David entiende, si yo clamo a ti, tú obrarás. Y ve lo que dice. Esto sé, que Dios está por mí. Y si necesitabas alguna promesa de Dios en tu vida, aquí está. David con esto está diciendo, yo no sé lo que pasa en el futuro. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí haciéndome loco. No sé las consecuencias que traerá el hacer la voluntad de Dios hoy en mi vida, para bien o para mal. No sé cómo termine esta situación, pero algo sí sé. Que Él está por mí. Que Él está por mí para defenderme. Que Él está por mí para esconderme debajo de la sombra de sus alas. Que Él está por mí para salvarme. Y eso es suficiente. Es todo lo que necesito saber a veces. Y cuando estamos en esta situación difícil donde no vemos cómo Dios puede cumplir lo que ha prometido. No hay manera, o sea, en este momento si yo veo a mi alrededor no veo manera de que Dios cumpla su propósito como está David. Debo de aferrarme a esto y decir, yo no sé cómo, Señor, pero sí sé algo, que tú estás por mí. Eso es suficiente. Versículo 10. Repite otra vez esto, en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. Y otra vez repite esto. Y es importante porque la fe que David tiene no es una fe ciega. Y la fe en Jesús no es una fe ciega, sino es una fe en lo que Él ha dicho ya en su palabra. Mi confianza en Dios está totalmente ligada a su palabra. Por eso la importancia de conocer su palabra, de estar en ella día y noche. Por eso la importancia de que abras tu Biblia, de que hagas un devocional. Necesitas depender de Él, necesitas tener promesas específicas que Dios te ha dado a ti, que te van a sostener en el momento difícil. Yo le digo a los chavos, y yo sé que los chavos tienen fama de que no tienen Biblia, pero ni tienen Biblia, o sí tienen y la dejan olvidada aquí. Pero no te creas, hay muchos que sí tienen Biblia y que sí anotan, que sí traen su Biblia, que sí la leen entre semana. Pero les digo, tienes que saber, a mí nadie me paga por pedirte que leas tu Biblia en la semana. O sea, no es como que las editoriales de las Biblias nos dicen, díganle, lean su Biblia y vendemos más Biblias y hacemos un negocio con eso. No, es porque nos conviene. Te conviene que aunque aquí te prestamos una Biblia, si no traes, te conviene tener tu propia Biblia.
Y créeme, te lo dice alguien que en su juventud, aún yendo en la iglesia, tenía una Biblia que le llamaba versión no me avergüenzo del Evangelio porque era así de chiquita. Entonces la podía guardar aquí y nadie se enteraba que era cristiano. Pero la importancia de depender de su palabra, de conocer tu Biblia, de conocer las promesas que Dios tiene para ti. Ahora, no solo esto, sino la importancia de conocer su palabra para poder también dar ánimo y consuelo y exhortación a otros. Eso es súper importante. Que nuestras palabras de ánimo, de consuelo o exhortación estén bien fundadas en lo que la palabra de Dios dice. Eclesiastés dice esto, que las palabras del predicador tienen que ser como clavos en la pared, como clavos hincados en la pared. Y es eso, o sea, las palabras del predicador tienen que ser verdad y tienen que ser como clavos en la pared donde la gente pueda venir y colgarse y no se van a caer porque es la palabra de Dios y su palabra es verdad. David tenía esta promesa específica de parte de Dios, que él sería el próximo rey. Y David decide aferrarse a lo que su palabra dice, a lo que Dios le ha dicho. Y que Dios cumplirá su promesa. Si Dios te ha dado una promesa, aférrate a eso. Y si no, tienes que recordar esto que hoy hemos aprendido de David. Esto sé que Dios está por mí. Y David dice, versículo 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. Muy distinto a como dice versículo 3, en el día que temo yo en ti confío. Ahí parece ser que la sombra del temor y la luz de la confianza en Dios conviven. Y muchas veces nuestra situación es así, pero en el versículo 11 dice, en Dios he confiado, ya antes de que pase por la sombra. Y entonces dice, no temeré. Regresa David al punto, pero regresa con una perspectiva distinta. La primera vez David habla de acercarse a Dios y confiar aún cuando teme. Esta vez la confianza está primero. Y entonces disipa la oscuridad del temor. Y así es nuestra vida. Deberíamos crecer en fe, deberíamos crecer en confianza en Dios. La confianza en Dios es progresiva. Y yo lo he experimentado en mi vida cuando atraviesas una situación difícil y tienes temor, pero decides confiar en Él. Aprendemos algo para la siguiente situación. Y es que es mejor confiar en Dios antes de que venga toda la oscuridad. Y entonces atravesar la siguiente situación sin ser dominados por el temor, con una confianza plena en Él. Versículo 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y en esta ocasión esto quiere decir, ¿quién puede hacerme un simple mortal? Eso está queriendo decir David. Romanos 8:28, déjame te lo leo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y David cambia su perspectiva. Una vez más, al ir a Dios, al llevar sus temores a Él, cambia su perspectiva totalmente. Versículo 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Ya no está hablando David de su situación. Ha cambiado.
Bueno, su situación no ha cambiado, pero él sí ha cambiado. Y así opera la fe. David no solo alaba a Dios por lo que él ya ha hecho, sino alaba a Dios por lo que él hará. Y ya David está diciendo, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Y Dios no ha hecho nada, por lo menos en esa situación. Todavía no ha hecho nada, todavía no ha cambiado su situación. Y David ya está hablando de darle votos y ya está hablando de darle alabanza. Él ya está en su corazón adorando a Dios. Y los votos eran los que se llevaban delante de Dios, como diciendo, por lo que tú has hecho ahora, yo voy a hacer esto por ti, Señor. Era una cuestión de consagración a Dios. Y aunque David no puede ir a su ciudad a adorar a Dios, no puede ir al altar de Dios, pero él ya en su corazón ha decidido y ya en su corazón ha adorado a Dios. Por lo que él todavía no ha hecho, pero es por la confianza que tiene en que Dios hará. Él ya sabe y confía en que Dios le librará. ¿Por qué? Porque Él se lo ha prometido. Ya sus pensamientos no están ocupados en lo que Él está sufriendo, sino en Dios, en un Dios que es digno de alabar. Ya en su corazón brota la gratitud, no solo por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él hará. Ya se ha puesto Él mismo como un sacrificio a Dios para obedecerlo. Eso significan los votos. Y eso deberíamos hacer cuando llevamos nuestras cargas a Dios, cuando llevamos nuestro temor a Dios y Él empieza a cambiar nuestra manera de pensar, aunque no cambia nuestra situación, podemos entonces venir delante de Él y alabarle y consagrarnos a Él por lo que Él hará. Y poder venir y renunciar al pecado en nuestra vida para caminar con Él. Aún Dios parece que no ha hecho nada, pero por la fe David ya ve lo que Dios hará. Y en respuesta a eso, se rinde a Dios. Versículo 13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Y eso ha hecho Dios antes. Si David sigue vivo ha sido porque Dios le ha librado de la muerte y ha librado sus pies de caer, pero no solamente está hablando de lo pasado, sino de lo futuro. Señor, tú harás esto. Pero todo esto sabe que tiene un propósito. Dice, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David entiende que si Dios le permite salir de ahí, es con un propósito. No para seguir viviendo su vida, no para que simplemente sea el rey, sino para vivir para la gloria de Dios. Tienes que saber, Dios ha prometido salvarnos, rescatarnos y sostenernos en los momentos de temor y de peligro. El propósito es claro. Él hace todo esto para que andemos en su luz, para que reflejemos su luz, para que estemos, ya sea que vivamos o muramos en esa situación delante de Él. Entonces, ¿cómo viviremos delante de Él? Exacto, así como David, con un corazón recto, con un corazón sincero, alabándolo por lo que Él ha hecho, pero también por lo que Él hará en nuestra vida, confiando en Él, sabiendo que cada situación que hemos atravesado y que ha sido por Él y que nos ha tocado sufrir, Él tiene nuestras lágrimas guardadas en su redoma, que no ha sido en vano. Y sabiendo esto, que Dios está por nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Porque hoy nos anima. Si alguien está atravesando por temor, si alguien está luchando con eso en su vida, hoy le animas. Y si no, nos animas para el futuro, para lo que venga. A confiar en ti, a esperar en ti. A no rendirnos ante el temor de lo que nos puedan hacer, de lo que nos puedan decir, de las consecuencias que traiga el hacer tu voluntad y obedecerte. Recordando esto, que tú tienes cuidado de nosotros
que no ha sido en vano el sufrimiento. Esperamos en ti, Señor, sabiendo que tú vas delante de nosotros, que tú nos sostienes, que tú nos guardas, y te alabamos hoy por lo que has hecho y por lo que harás. Aquí estamos, Señor, como una ofrenda para ti, para caminar contigo, para honrarte, para glorificarte. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.